Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de estos que están para chuparse los dedos o bueno, para chuparse los dedos, para comerse la mano y para comerse todo. Aunque haya algo en el título que os tire para atrás, no hagáis como yo, que cuando vi que llevaba remolacha dije, pero ¿cómo voy a hacer un pastel con remolacha? Pues sí, un pastel con remolacha y yo os puedo asegurar que está delicioso. La textura es súper suave. Perdonadme por el movimiento de la mano porque se moverá un poquito más la cámara, pero como solo os quería hacer la presentación del vídeo, no quería ahora sacar todo la cámara y bueno, el trípode y todo. Solamente quería haceros una entrada más bien para explicaros de qué es este vídeo. Y bueno, llevo el palo este en la mano y claro, como no puedo parar de gesticular, pues se me mueve la cámara. Voy a intentar hacer los mínimos movimientos con la mano posibles. Pues bueno, lo que os decía, cuando probéis esta tarta, si os animáis a hacerla, espero que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo y me digáis qué os ha parecido. De verdad que os va a sorprender muchísimo porque está francamente deliciosa. Y no solo de sabor, sino incluso la textura. Veréis, está súper esponjosa y muy jugosa por dentro. Bueno, pues ahora mismo vamos a ver cómo se hace. Sí que quería deciros una cosa y es que estaba grabando y no me di cuenta al final cuando puse la cobertura, desmoldé el bizcocho y puse el chocolate por encima. No me di cuenta y la cámara había dejado de grabar, así que no tengo la toma del final, pero bueno, sí que os dejo unas imágenes también de cómo queda el pastel con el chocolate por encima y pues una también os dejo una imagen con el corte, cómo queda digamos de esponjoso y de alto este bizcocho. Acordaos, os pido que si os gusta la receta le deis un like para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos o cuáles son los vídeos que más gustan en el canal. Y también dejadme vuestro comentario si ya conocíais la receta, si la habéis hecho, dejadme dicho qué os ha parecido. Y si os produce un poco de rechazo eso de que lleve remolacha, que mucha gente dice yo sería incapaz de comerme una torta de chocolate con remolacha. Pues bueno, si sois de este tipo de personas, también dejádmelo dicho porque me encanta leer vuestros comentarios. Pues nada más, os envío un beso muy grande, espero que disfrutéis muchísimo con esta receta y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta rica torta va a ser, por supuesto, la remolacha. También necesitaremos bicarbonato, una cucharita pequeña de azúcar vainilla o si no podéis ponerle un poquito de esencia de vainilla, huevos que si son grandes podéis poner 3, pero si son pequeños, como en este caso, le ponéis 4. También aceite de girasol, un poquito de sal, azúcar, cacao puro en polvo y por último necesitaremos también harina. Pues vamos a comenzar poniendo en la batidora los huevos, pondremos el azúcar o la panela y el aceite. Ahora tapamos y movemos bien, solamente para que se mezcle, no hace falta batir. Una vez tengamos la mezcla bien movida, le vamos a añadir la remolacha. Yo se la pongo en 2 partes porque mi batidora no la coge bien. Si veis que vuestra batidora tiene potencia, pues se lo ponéis todo a la vez. Volvemos a mover y ya tenemos aquí los líquidos. Vamos ahora con los secos. Aquí voy a poner la harina, el cacao y esto es una cosa que hago yo porque me gusta muchísimo más ponerle algarroba. Quitáis un poquito de cacao y le ponéis algarroba que le da un sabor a chocolate muy rico. Ahora lo vamos a tamizar todo. Nos quedará, esto es lo que hace que quede más esponjosa. Añadimos sal, bicarbonato y el azúcar vainilla. Pues ya lo tenemos. Ahora toca juntar las 2 mezclas. Como está tamizado se va a integrar muy bien. Le voy a poner también una cucharita de esencia de vainilla, que creo que le da muchísimo mejor sabor, pero esto es opcional.
Ya sabéis que lleva el azúcar vainilla. Y bueno, pues casi lo tenemos. Ya vamos a pasarlo a este molde. Le he puesto papel vegetal para que luego no me pille y se me rompa al desmoldarla. Y nada, va al horno a 180 grados unos 35 minutos. Pues nada, ya he parado hace un ratito el horno. Vamos a preparar la cobertura de chocolate. Esta cantidad es suficiente porque, como os digo, voy a hacerlo solo, rellenarlo por dentro no la voy a rellenar, pero si lo queréis rellenar vosotros, haríais el doble de cantidad. Os dejo las medidas en la cajita de información. Nada, solamente queda desmoldarla y cubrirla de chocolate, luego la dejaré reposar para que el chocolate quede un poco más firme. Como os he dicho, esta torta es muy jugosa, suave y nada empalagosa. Así es que una vez la tengamos, a disfrutarla.